Todos estamos seguros que nuestra familia está a salvo. Sabemos que vivimos en el país más seguro de América Latina, que las amenazas son algo lejano que solamente vemos en las noticias. Pero ¿qué pasaría si les dijera que el peligro puede venir de muy lejos, a miles de kilómetros de distancia? Que criminales que cumplen condena en una prisión pueden sembrar el terror en lugares enteros. Mi nombre es Victoria, soy ucraniana y lamentablemente sé muy bien cómo funcionan los esquemas de estafadores. Tengo en mis manos los testimonios desgarradores de personas que han vivido esta mala experiencia. Hoy no solo escucharemos sus historias, vamos a analizar cada detalle, mostraremos cómo estos estafadores encuentran a sus víctimas, cómo las presionan, cómo las amenazan y cómo estando tras las rejas en Colombia lograron extorsionar a familias aquí en El Salvador. Por otra parte, otros estafadores falsificaron mi cuenta para engañar a mis seguidores. Eso no es problema solamente de El Salvador, es un problema mundial porque los métodos que usan son universales. Hoy vamos a aprender cómo protegerte a ti y a tus seres queridos de los estafadores. Todo comienza mucho antes de la llamada, con observación. Los estafadores son perfectos psicólogos. Buscan en redes sociales a personas que compartan su vida abiertamente, fotos de sus hijos, compras recientes, la ubicación de sus negocios. Para ellos, tu perfil en redes sociales es un menú con todas tus vulnerabilidades. En este caso que vamos a ver hoy, los estafadores no encontraron una víctima al azar. Eligieron a unos profesionales en construcción. ¿Por qué? Porque estas personas están acostumbrados a trabajar con clientes del extranjero, a recibir llamadas de diferentes números. En el sector de construcción en El Salvador, los contratos con el extranjero son comunes. Inversionistas, la diáspora, dueños de propiedades. Por eso, cuando llega un mensaje al WhatsApp de un número colombiano, no genera alarma, genera interés. Este es el mensaje real que inició la pesadilla para las víctimas de hoy. Necesito remodelar el interior de una casa finca. Mensaje corto, directo, profesional. La víctima ve trabajo, ingresos, proyectos, pero en su lugar, igualmente estafador, ve ingresos. Esto no es solo teoría. Recientemente en El Salvador ha habido un auge de historias similares. Es una verdadera ola de crímenes organizados desde cárcel de Cómbita en Colombia. Cientos de salvadoreños han estado en la mira de estos terroristas telefónicos. Algunos detectaron la trampa al tiempo, pero algunos lamentablemente perdieron grandes sumas de dinero y también, lo más importante, perdieron su paz. Paola y Daniel publicaron un video en TikTok que se volvió viral al instante. Quedó claro que El Salvador está hirviendo con casos similares. Paola y Daniel decidieron no callar y compartir conmigo todos los detalles para advertirles a ustedes. Escuchen cómo empezó todo. Todo comienza cuando me escriben, ¿verdad? Un cliente me contacta vía WhatsApp. Entonces se contacta conmigo, me dice que tiene una casa de finca que necesita remodelar. Entonces, a lo cual yo hago las preguntas habituales. Normalmente pido fotografías, que me expliquen más o menos de qué va a tratar el proyecto. A lo cual él me dice de que lo que ocupa es una visita técnica y que mejor ya en el lugar, él me va a explicar qué es lo que se va a hacer. Entonces yo le digo, ok, fijamos una fecha. Ese día fue domingo, quedamos para el lunes a las 10:30 de la mañana. Yo le comento a mi esposo, que es el que va conmigo siempre a todas las visitas, y vemos en el mapa, ¿verdad? Porque él me mandó una ubicación, vemos en el mapa dónde es, y es calle Aguizúcar. Entonces nosotros dijimos, ya se nos familiarizó la ruta y todo, y nos preparamos el día siguiente normal, salimos normal como un día normal de trabajo, y ya llegamos a un punto donde teníamos que meternos hacia la derecha, y cuando vimos era una calle pues empedrada y de tierra. Entonces mi esposo me dijo,
mira, no le preguntaste al cliente cómo era la calle, porque nosotros andábamos en carro sedán. Y cabal, yo le dije, sí, tenés razón, no le pregunté. A todo esto, el cliente en la mañana se contactó conmigo para volver a reconfirmar la cita y me escribió que me iban a llamar de seguridad. Entonces, porque eran lotes y eran privados. Entonces, normal, nosotros empezamos a bajar la calle, ¿verdad? Y la calle se ponía cada vez peor. O sea, iba a un punto donde ya había rocas, pero eran rocas más grandes. Entonces, cabal, Daniel me dijo, mira, aquí yo ya no puedo pasar. Mejor contactate con el cliente y preguntarle si hay otra ruta, si por atrás tal vez podemos entrar o ver otra manera de ingresar, ¿verdad? Por algún otro lado. Yo le escribo y justo cuando yo le estoy escribiendo eso, me llaman. Entonces yo soy una persona súper distraída y yo contesté y ni siquiera me fijé, o sea, solo contesté. Cuando yo contesté era videollamada. Entonces la persona me podía visualizar a mí, pero yo no podía ver. O sea, el cuadrito de él me salía en negro. Y de ahí comenzó, ¿verdad? Él me empezó a hablar y me dijo que cuál era mi nombre, que me iba a hacer unas preguntas que eran parte del protocolo de seguridad del lugar. Y ya ahí pues ya se le notaba a él el acento, que no era de acá, El Salvador, sino que era en este caso colombiano, ¿verdad? Pero en ese punto yo todavía no identificaba qué era lo que pasaba, o sea, para mí todavía era normal. Entonces ya empezó a hacerme preguntas, me dijo que cuántos años tenía, que con quién íbamos en el carro, que si me dirigía a la finca de Pablo de la Cruz, entonces porque se llamaba el cliente. Yo le dije que sí, que hacer una visita y luego me pidió una referencia familiar. Entonces sí, yo dudé, pero en el momento dije, bueno, quizás como aquí son lotes, no sé, me imaginé. Y ahí fue donde yo cabal, ¿verdad? Dije, yo quizás voy a decir mi papá, pero pues mi esposo ya se me había adelantado y él me hizo con una seña que dijera otro nombre, otro familiar que nosotros tenemos que ha sido militar. Yo quería decir el papá, pero yo en mi mente pensé, no, tenemos que decir el nombre de alguien que si algo nos pase, nos pueda ayudar. O sea, alguien que, porque un papá, tú sabes que actúa en base a emociones. Se aflige y puede, en ese momento puede depositar el dinero, ¿verdad? Pero yo dije, esta persona pues tiene un criterio más formal, o sea, puede actuar de mejor manera ante este tipo de situaciones por su experiencia militar. Y por eso fue que di la experiencia y él fue la referencia de él. Sí, porque hay mucha gente que ha dicho la mamá y la señora casi le da un ataque y las personas sí han llegado al punto, eso es bien importante, han llegado al punto y ese punto donde ellos ponen son ubicaciones donde tu teléfono ya no va a tener ningún tipo de señal, entonces lo que hacen es que cabal, ¿verdad? Marcan a tu familiar y lo ponen en una condición, digamos, de estado en alerta, en nerviosismo, para que decirle, aquí los tenemos, puede ser que, no lo sé, ¿verdad? De qué manera los extorsionan a ese punto. Deténganse a pensar, ¿para qué un cliente necesita número de tu madre, de tu padre o tu pareja? La respuesta es simple y aterradora. Para empezar, secuestro virtual. Mientras tú estás en la línea con un estafador, el otro llama a tu familia y dice: Tenemos a tu familiar. Paga o no lo volverás a ver. En pánico, tus familiares no pueden localizarte porque tu línea está ocupada por ese cuadro negro. Es una trampa de aislamiento. Paola y Daniel fueron muy astutos. No dieron el número de sus padres a los estafadores, sino a un abogado. Eso arruinó el plan a los delincuentes. Yo vi, vea, que ella estaba haciendo la videollamada con la persona de seguridad. Cuando yo le escuché el acento, mis alarmas se activaron completamente. Entonces yo dije, no, esto está raro. O sea, un colombiano aquí, esto está rarísimo. Entonces la calle era súper estrecha, entonces yo como pude di la vuelta en lo que ella seguía en la videollamada y dejé el vehículo en posición de salida. Iba pensando, ¿verdad?, a quién le puedo escribir, porque esto me parece raro. Entonces ya cuando le di la vuelta al carro y quedé en posición de salida, dije, yo le voy a escribir a mi hermana. Y le comencé a escribir, mira, vinimos a tal cosa, pero aquí siento raro, te mando mi ubicación en tiempo real. Si no te escribo en una hora, pues ya llama a la policía o algo, ¿verdad? E igual le escribí al familiar de ella, ¿verdad? Venimos a esto y esto y esto, aquí está la ubicación porque siento que la cosa está rara. Entonces yo dije, voy a estar viendo los espejos porque si yo veo algo raro,
yo voy a salir, ¿vea? O sea, no importa que se arruine el carro, pero voy a salir. Ajá, entonces luego de eso ¿vea? Dimos la referencia y todo, y él me dijo a lo que él me dijo en ese momento, vaya, mire, ya hablé con don Pablo, me dijo, entonces no hay ningún problema, no se muevan de ahí, que en unos 20 minutos máximo va a llegar una camioneta a traerlos y los va a llevar a la finca. Entonces cuando él me dijo así, yo ya, o sea, obviamente yo ya estaba nerviosa antes y obviamente no quería que él supiera que yo estaba nerviosa. Entonces tenía que actuar de manera normal. Entonces, cabal en ese momento fue cuando ya me empecé a sentir súper mal, o sea, un nervio horrible, un dolor de estómago. Y fue donde yo cabal escribí a mi esposo por WhatsApp, o sea, solo cambié la ventana, ¿verdad? Para que él no escuchara. Y le dije, esto está demasiado raro, vámonos. Entonces él ya tenía en posición de salir del carro y yo de todo eso por los nervios no me había dado cuenta. Y ahí fue donde ya empezamos a salir. Entonces del punto donde nos habían marcado al punto donde estábamos, nos faltaban todavía 17 minutos. Prácticamente sí coincidía con lo que él me decía que se iba a tardar la camioneta en llegar. Pero obviamente nosotros no íbamos a quedarnos esperando ahí, sino que salimos. El camino empeoraba y presión aumentaba. Los estafadores hacían todo para que no cuelguen la llamada. ¿Por qué? Porque mientras estás en la línea eres un rehén. Necesitan que te sientas encañonado cada segundo mientras ellos intentan contactar a tus referidos. En cuanto los protagonistas entendieron que les engañaron y colgaron, las máscaras cayeron. Miren estos screenshots. Tantas llamadas perdidas, mensajes. Esto no es el comportamiento de una seguridad o de un cliente. Es la histeria de un criminal que se dio cuenta de que la víctima se le escapó. Cuando pierdan el control de tu atención, pierdan el poder. Entonces logramos llegar a la calle principal y ahí fue donde él ya salió, se fue para los planes, a dar vueltas, porque me decía, si nos viene siguiendo alguien, no quiero que nos vaya a seguir para nuestra casa, vea una ruta que se sepa. Entonces, en ese momento que salimos, fue donde yo ya me empecé a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿es un cliente real, no es un cliente real? Y decidí hablarle a la persona que habíamos puesto de referencia. Mi sorpresa fue que cuando yo le llamé, él súper asustado y me dijo lo primero que me dijo fue, ¿están bien? ¿Cómo están? ¿A dónde están? Y ya yo le dije, sí, estamos bien, pero venimos a ver a un cliente. Y me dice, vaya, ahorita me acaban de hablar para pedirme dinero por ustedes, para extorsionarme. Así que se van a venir, por favor. Y él nos dio un punto, ¿verdad?, donde nos encontráramos, porque también él me dijo, mira, pero ¿por qué me hablaron a mí? Pero yo tampoco sabía lo que a él habían dicho, ¿verdad? Entonces, cabal, nos fuimos hacia ese punto. Nos encontramos con él y ahí él nos contó su versión y nosotros le contamos nuestra versión. Porque él incluso pensábamos que hasta fuera del país estábamos. O sea, porque le habían dicho que se supone que eran del cártel de Sinaloa, ¿verdad? De México. Sí. Entonces él dijo, quizás estos niños se fueron de vacaciones, andan en México. O sea, se imaginó muchas cosas. Entonces, gracias a Dios, como por la experiencia de él, él supo también cómo lidiar con el estafador, pues, porque no entró en pánico, o sea, actuó de la mejor manera hasta que nosotros le avisamos, ¿verdad?, que estábamos bien. Obviamente él ya no siguió contestando la llamada. A todo eso también estas personas colombianas me hablaron como 20 llamadas y me ponían en mensajes, conteste amiga, conteste. Y obviamente yo ya no queríamos contestar, ¿verdad? Entonces básicamente logramos salir, o sea, en ese momento no sabíamos realmente si de verdad, o sea, no sabíamos en realidad o con claridad qué es lo que estaba pasando. En la historia de Paola y Daniel, todo terminó relativamente bien. No perdieron grandes sumas de dinero y están vivos, gracias a Dios. Pero esta elección no fue gratis. Sufrieron un gran estrés psicológico, vivieron horas de estrés y gastaron dinero, por lo menos en combustible, para ir al lugar y regresar.
Esta vez, al otro lado de la pantalla, solo habían mentirosas profesionales de una cárcel colombiana, no secuestradores reales. Es importante entender algo, que esta situación puede pasar en cualquier país del mundo. Estafadores no tienen fronteras y las tecnologías trabajan en cualquier país del mundo. Pero lamentablemente no siempre se termina solamente en un susto. Para El Salvador, estas llamadas suenan distinto que para el resto del mundo, porque antes aquí todo era muy diferente. Y lo que hoy parece una estafa telefónica, en algún momento fue una pesadilla cotidiana. Antes en El Salvador, como había muchas pandillas y tenían prácticamente todo el poder sobre el país, sobre la gente, y el método que tenían ellos para extorsionar a la gente era desde la cárcel. Si metían a un jefe de pandillas a la cárcel, ellos en la cárcel tenían posibilidades de llamar, hablaban desde la cárcel, o sea, en la cárcel tenía toda la libertad para comunicarse con los de afuera, ya sean familiares, amigos, lo que sea, pero lo primero que hacían es que buscaban, por ejemplo, un negocio familiar. Lo investigaban bien, investigaban a los hijos, a las familias, o sea, toda la familia investigaba a la pandilla. Llamaba el jefe desde la cárcel y extorsionaba al negocio o familia pidiéndoles dinero y los amenazaban que si no les daban la cantidad que ellos querían, pues le podían hacer algo malo a un integrante de la familia. Hubieron muchos casos donde la gente no pudieron pagar cierta cantidad alta, a veces muy alta, que la gente no podía pagar y pues lastimosamente perdieron familiares. Aunque El Salvador actualmente es el país más seguro de toda América Latina, la gente sigue con trauma y con este trauma juegan los estafadores. Saben que en El Salvador el miedo a una llamada desde la cárcel no es una fantasía, es una cicatriz que aún no sana. En el momento uno de víctima o las víctimas que hemos pasado por eso, no nos ponemos a pensar si es real o no es real. Simplemente, por ejemplo, en mi caso personal, lo único que se activó en mí fue el instinto de supervivencia. O sea, yo tengo que salir de aquí con mi esposa, tengo que sacarla. Eso fue lo que yo pensé, independientemente fuera verdad o no, ¿verdad? Yo entiendo el punto de que en base a los antecedentes que tiene el país de criminalidad, toda la situación fea que vivió el país durante muchos años, obviamente uno siempre anda alerta. Es difícil pasar de vivir en un tiempo largo de criminalidad a vivir en paz. Es difícil esa transición, pero sin embargo, o sea, entiendo el punto de que pueda ser estos criminales puedan jugar de manera psicológica, pero uno no se pone a pensar en eso. No. Uno actúa en ese momento, trata de actuar de la mejor manera. Entonces yo le decía a ella, o sea, está bien, me agrada de que hayan salido a aclarar, a informar a la población sobre lo que estaba pasando, pero no es algo tampoco meramente psicológico, sino que solo las personas que viven este tipo de situaciones pueden decir con seguridad cómo es la manera en la que uno actúa en ese momento, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y así. Sí, porque si te movilizan, o sea, si llegas a un lugar donde te ves expuesto, donde no conoces, es un lugar prácticamente baldío y estás en una situación que tú no lo sabes si es una estafa o no en ese momento. Entonces eso pasa también por la desinformación, porque no había ningún tipo de información, o al menos no había llegado todavía tan grande hacia nosotros para nosotros estar más prevenidos, ¿verdad? Y no confiarnos. Entonces eso también es un punto importante. Usan el pasado de este país para paralizarlo en el presente. Y no solamente pasa en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Pero no siempre pasa como estafadores piensan. Después de eso, justo este familiar nos dijo, tenemos que ir a poner la denuncia. Y de hecho eso pasó a las 10:30 de la mañana. Nosotros a las 12 ya estábamos poniendo la denuncia. Bueno, prácticamente pasamos ahí toda la tarde, ¿verdad? Pero sí pusimos la denuncia ese mismo día y pues los oficiales se portaron súper bien, nos trataron bien y nos pidieron todo, ¿verdad? Los screenshots de las conversaciones, también los números de contacto. Ajá, los números de contacto. Que más nos tomaron la declaración. Nos tomaron declaración, ¿verdad? Nos pidieron que mandáramos cualquier tipo de imagen o chats de lo que había sucedido, ¿verdad? Y si habíamos tomado screen de la videollamada y les habíamos podido ver la cara, pues también de eso, pero en este caso pues no pasó así, ¿verdad? Y hay gente que sí ha depositado dinero, eso sí, o sea, hay gente que ha depositado miles de dólares para que liberen a su familiar.
un pequeño número de salvadoreños han caído en esas estafas telefónicas, que estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia. No se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos van a tener acceso a esta cantidad de teléfonos. Como hermandad policial hemos hablado con policía de República Dominicana, policía de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Perú, porque también la misma modalidad está ocurriendo en estos países. El gobierno del cambio, de la mano de la USPEC y a través del Ministerio de Justicia, inicia un plan de contingencia consistente en la modernización de las redes para garantizar, por una parte, la comunicación de las personas privadas de la libertad de manera controlada y legal, pero al mismo tiempo ir restringiendo esas situaciones que vienen, por ejemplo, en llamadas extorsivas. Vamos a iniciar en total en 15 cárceles, dándole prioridad a Cómbita, La Dorada y Valledupar. De esa manera, el gobierno está muy enfocado en mitigar esa situación que en Colombia se naturalizó. A pesar que El Salvador ha puesto orden en sus cárceles y probablemente también Colombia empezará a controlar más estricto a sus presos, no se confíen. Estos esquemas han salido de los muros de los cárceles y ahora es un cáncer mundial. Lamentablemente en mi país nativo, en Ucrania, existen call centers enteros de estafadores. Legalmente parecen negocios legítimos, pero por dentro son nidos de estafadores. Son muchísimos y no solo atacan a Ucrania, atacan a todos los países ruso-hablantes y a menudo operan en otros idiomas hacia Europa y América. Call centers así son muy comunes en Europa del Este, en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, incluso Kazajstán y otros países. Por eso siempre hay que ser alertos. Puede pasar con cualquier persona, desde un empleado hasta un gran empresario. Como pasó con Paola y Daniel. Son trabajadores comunes de su propia empresa de construcción. Crean hogares, cambian paisajes de las ciudades y solamente fueron a atender a un nuevo cliente. Todas aquellas personas que estén interesadas, ya sea nacional o algún extranjero, hermano lejano o de cualquier otro país, que esté pensando o tenga planes en construir acá en El Salvador o tenga alguna propiedad que quiera construir desde cero, remodelar, volverla a un Airbnb o cualquier tipo de esa índole, pues puede contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como pgdesign.sb y en TikTok en el perfil personal de la arquitecta Paola como Pao García en TikTok. Los estafadores operan en todas partes, pero hoy principalmente operan a través de nuestro teléfono y redes sociales. Por eso quiero mostrarles uno de los esquemas más conocidos y modernos que afectó incluso a nosotros. Unos estafadores trataron de estafar a nuestros seguidores con nuestro nombre, hicieron un grupo de Telegram donde de alguna manera querían como sacarle dinero. Creaban una cuenta similar a de nosotros con nuestro nombre y dejaban un comentario, ya la gente se metía al grupo y podía ser estafada ahí. Nosotros nos dimos cuenta, hicimos una cuenta falsa para hacernos pasar por otra persona, diciendo que nosotros queríamos ayudar a Alfredo y a Victoria, supuestamente. Entonces la persona rápido nos respondió y nos dio un número de cuenta de banco y nos dio el nombre donde nosotros podíamos depositar. Y aquí lo pueden ver en el screenshot, es una cuenta de banco de aquí, entonces la estafa viene desde aquí. Igualmente aún está pasando con la cuenta de TikTok, más que todo de Victoria, porque tiene muchos seguidores. Abren cuentas similares, cuentas falsas, y comienzan a mandarle información a la gente de que si quiere participar en algo o quieren ganar algo, entonces ahí por ese medio tratan de alguna manera estafar a la gente con dinero, haciéndose pasar por Victoria. Bueno, una de esas cuentas logró bloquearse porque muchos denunciamos esa cuenta falsa de Victoria y pues TikTok al parecer bloqueó la cuenta, pero la volvió a desbloquear. Entonces creo que esas medidas de seguridad que tiene TikTok creo que deben de mejorarse según mi punto de vista. Así que todos aquellos que reciban un mensaje de Victoria o mío, tengan mucho cuidado. Primero asegúrense que de verdad somos nosotros, aunque normalmente nosotros no andamos enviando mensajes raros o casi no nos comunicamos con nadie que no sea familia. Para no ser la próxima víctima, recuerda estas reglas de oro.
datos personales prohibidos. Si un cliente pide el contacto de tus padres o pareja, cuelga. Es la base para el secuestro virtual. Incluso nunca compartes tus propios datos privados por teléfono. Rompe la conexión. El estafador te mantiene al teléfono para que no pienses. Cuelga. Llama tú mismo a tu familiar. Si era un engaño, el estafador empezará a desesperarse por mensajes como pasó con Paola y Daniel. Verifica las cuentas de tus influencers favoritos. Más si ellos mismos te escriben. Si un famoso te pide que trabajas con él o que le ayudas con algo de dinero, o incluso si te manda un link que pide que lo abras, mejor ignóralo y verifica su ID. Estafadores siempre tienen un punto extra o una letra cambiada en el nombre del perfil. Nuestros protagonistas de hoy salieron victoriosos porque no dejaron que el miedo paraliza su mente. Gracias a su valentía y a su video en TikTok, este esquema obtuvo una difusión masiva. No tuvieron miedo al denunciar y eso dio frutos. Ahora las autoridades de ambos países, tanto de El Salvador como de Colombia, están trabajando juntas para desmantelar estos canales de extorsión. Vivimos en un mundo sin frontera, donde una llamada de un estafador puede sonar en cualquier casa de El Salvador o de cualquier otro país del mundo. Pero mientras estamos informados, estaremos protegidos. Hablen de sus casos como hicieron los protagonistas de hoy. La denuncia pública es lo que más temen los estafadores. Cuídense mucho.